Robin Sharma nació en 1965 en Canadá y se licenció en Derecho en la Universidad de Dalhousie, Canadá, donde estuvo ejerciendo unos años como profesor. Tras esto prosiguió con su carrera de abogado, antes de convertirse en un distinguido coach, entrenador de liderazgo. Sharma es uno de los principales oradores del mundo sobre liderazgo y crecimiento personal. También ha sido reconocido por la revista independiente como el segundo mejor experto en liderazgo. Su trabajo es acogido por estrellas de rock, miembros de la realeza, multimillonarios y directores ejecutivos famosos. Con más de 20 millones de libros vendidos, clientes como Starbucks, Nike, The Coca-Cola Company, NASA y Microsoft están utilizando sus métodos de liderazgo para impulsar un crecimiento real y conseguir un rendimiento superior. Para sobresalir en un entorno caótico y competitivo, su equipo necesitaba jugar a niveles de clase mundial como las grandes organizaciones. A través de su capacitación de desarrollo profesional, Robin Sharma ha ayudado a estas y muchas otras empresas a liberar el mayor potencial de su gente y desarrollar empleados que lideren sin título, para que su empresa alcance sus objetivos estratégicos rápidamente. Sharma es el autor de El monje que vendió su Ferrari, uno de los bestsellers sobre liderazgo y desarrollo personal más vendidos en todo el mundo. Publicado en más de 50 países y cerca de 70 idiomas, se trata de una obra maestra escrita a modo de fábula que transmite una serie de sencillas y eficaces lecciones para mejorar nuestra manera de vivir. En definitiva, una perfecta fusión de la sabiduría espiritual de Oriente con los principios del éxito occidentales. Autor de varios libros publicados internacionalmente, como El líder que no tenía cargo, una fábula moderna sobre el liderazgo en la empresa y en la vida, El monje que vendió su Ferrari, una fábula espiritual, 8 claves del liderazgo del monje, El santo, El surfista y el ejecutivo, éxito, una guía extraordinaria. E inspiración, sobre el monje que vendió su Ferrari, este último como una inspiración para cada día. Asimismo ha publicado varios artículos, entre ellos, El liderazgo es lo que haces cuando nadie está mirando, es un buen momento para reflexionar y mirar en nuestro interior, el positivismo es la próxima revolución, y las firmas que no cuiden al personal, desaparecerán. Robin Sharma es el fundador de Sharma Leadership International Inc., una consultora global que ayuda a las personas a liderar dentro de las organizaciones. Ha trabajado con una amplia gama de clientes, entre los que se pueden destacar Microsoft, General Electric, Nike, BP o IBM, además de otras instituciones como la NASA, Universidad de Yale o la Escuela de Negocios de Harvard. También es el fundador de la fundación The Robin Sharma Foundation for Children para ayudar a los niños desfavorecidos a convertirse en líderes. Robin Sharma es todo un experto en cómo extraer el potencial que llevamos dentro. En sus conferencias muestra diferentes estrategias para convertir los problemas en oportunidades y para equilibrar la vida y el trabajo. Sus obras y sus charlas invitan a la audiencia a cargarse de energía y disfrutar de una vida interior más rica y equilibrada. En la actualidad, viaja con frecuencia como conferencista por diferentes países del mundo, promoviendo el mensaje de "Lidera sin título", una de sus frases más conocidas. Bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les ofrecemos Éxito, una guía extraordinaria. De Robin Sharma. Dedico este libro con el mayor respeto y amor a mis padres. No solo me habéis obsequiado con el don de la vida, sino también con el deseo de vivirla plenamente. Por ello os estoy profundamente agradecido. 1. No soy ningún gurú. Los medios de comunicación afirman que soy un gurú de liderazgo. No lo soy. No soy más que un individuo común que ha logrado adquirir conocimientos y dominar herramientas que han beneficiado a muchas personas en mejorar sus vidas y a muchas organizaciones en alcanzar un nivel de excelencia global. Sin embargo, debo dejar en claro, no soy diferente a ti.
Afronto mis propias batallas, frustraciones y temores, así como mis esperanzas, metas y sueños. He experimentado momentos felices y otros dolorosos. He tomado algunas decisiones muy acertadas y he cometido errores monumentales. Soy humano, un proyecto en constante evolución. Pero debes saber que si elaboro ideas que consideras profundas y perspicaces, es simplemente porque dedico mis días al conocimiento que ahora estás a punto de explorar, reflexionando sobre formas prácticas de ayudarte a alcanzar tu máximo potencial como ser humano y a que alcances grandes logros, pensando detenidamente cómo puedo contribuir para que las empresas logren lo extraordinario. Si te dedicas lo suficiente a algo, eventualmente alcanzarás cierta profundidad y comprensión sobre ese tema. Entonces te llamarán gurú. Durante una sesión de autógrafos que llevé a cabo en una librería de Bangalore, en la India, un individuo que escuchó mi comentario de no soy ningún gurú, se me acercó y me dijo, ¿por qué le incomoda tanto que lo llamen gurú? Gu, en sánscrito, significa oscuridad y ru, significa disipar, así que la palabra gurú se refiere simplemente a alguien que disipa la oscuridad y aporta más luz y conocimiento. Un argumento válido. Me hizo reflexionar. He conocido etapas felices y otras profundamente dolorosas. He tomado algunas decisiones increíblemente acertadas y he cometido errores garrafales. Soy un ser humano, un proyecto en constante desarrollo. Supongo que mi incomodidad surge del hecho de que, si piensas que soy diferente a ti, podrías pensar, bueno, yo no podré lograr hacer las cosas de las que habla Robin, porque él tiene talentos y habilidades que yo no tengo. Todo lo que menciona es muy fácil para él es un experto. Pero no. Lamento decepcionarte. No soy más que una persona común que se esfuerza al máximo para disfrutar de la vida, mientras intenta ser un padre excelente para sus dos maravillosos hijos y que espera influir positivamente en la vida de sus semejantes. Nada de gurús aquí. Sin embargo, me gusta la idea de dispersar la oscuridad. Necesito aprender más sobre eso. Quizá un gurú pueda ayudarme. 2. Harvey Caro y las ventanas en forma de oportunidad. No siempre es cierto. Ya te he dicho que no soy ningún gurú. De todas maneras, debes saber que intento respaldar mis palabras con acciones y que lo que hago esté en línea con lo que digo. Sin embargo, no soy más que un humano y eso implica que a veces me equivoco, aún no he conocido a nadie perfecto. Esto es a lo que me refiero. Dedico mucho tiempo a animar a los lectores de mis libros y a los participantes de mis talleres de liderazgo personal y organizativo a que enfrenten sus miedos y aprovechen esas oportunidades cuando se presentan. Desafío a mis clientes a que sueñen, a que brillen y se atrevan porque, para mí, una vida plena consiste en aspirar a lo más alto y dar lo mejor de uno mismo. Y en mi opinión, aquel que experimenta más vivencias es quien finalmente triunfa. Casi siempre soy el primero dispuesto a visitar los lugares que me asustan y a hacer las cosas que me incomodan, pero, hace poco, no fue así. Lo siento. Me encontraba en el vestíbulo de un hotel en el centro de Toronto, preparándome para una conferencia que iba a pronunciar, para una empresa llamada Advanced Medical Optics, que es un cliente anterior en el campo del asesoramiento para el liderazgo y una organización impresionante. Alcé la vista y ¿saben a quién vi? A Harvey Caro. Sí, al famoso actor de cine, al Harvey Caro de Reservoir Dogs. ¿Y qué hizo entonces el individuo que escribió El monje que vendió su Ferrari? Pues se acobardó y no estuvo a la altura. Todos los días, la vida te abrirá pequeñas ventanas en forma de oportunidad. Tu destino quedará a la postre definido, por cómo respondas a dichas oportunidades. No sé por qué no me levanté y fui a hacer un nuevo amigo. Lo hice con Pete Rose, la leyenda del béisbol, en el aeropuerto de Chicago. Terminamos sentados juntos durante el vuelo hasta Phoenix.
Lo hice el verano pasado con Henry Kraves, uno de los financieros más importantes del mundo, en el vestíbulo de un hotel en Roma. Estaba con mis hijos, y a Colby, mi hijo de 11 años, le pareció genial. Lo hice con el senador Edward Kennedy cuando lo vi en Boston. Incluso lo hice con el virtuoso de la guitarra Eddie Van Halen, cuando yo era solo un chico viviendo en Halifax, Nueva Escocia. Sin embargo, perdí la oportunidad de establecer contacto con Harvey Caro. Todos los días, la vida te ofrecerá pequeñas oportunidades. Tu destino será finalmente moldeado por cómo reacciones ante esas oportunidades. Ignóralas y tu vida será insípida. Siente miedo, y aún así, avanza hacia ellas y tu vida será grandiosa. La vida es demasiado corta para desaprovecharla. Incluso con tus hijos, solo tienes una pequeña oportunidad para ayudarlos a que crezcan y alcanzar su máximo potencial, para mostrarles el significado del amor incondicional. Cuando una ventana se cierra, resulta difícil volver a abrirla. Si vuelvo a encontrarme con Harvey Caro, te prometo que iré hacia él. Puede que crea que soy de esos que persiguen a los famosos, pero solo lo creerá hasta que comencemos a charlar, porque entonces descubrirá la verdad, que no soy más que una persona que aprovecha las oportunidades que la vida le ofrece. 3. Nada hace fracasar tanto como el éxito. Richard Carrión, el director ejecutivo de un importante banco de Puerto Rico, una vez compartió conmigo un dicho que nunca olvidaré. Robin, nada conduce al fracaso tanto como el éxito. ¡Qué pensamiento tan poderoso! Tú, al igual que tu organización, eres igualmente vulnerable cuanto más éxito alcanzas. De hecho, el éxito es el caldo de cultivo de la complacencia, la ineficacia y lo peor de todo, la arrogancia. Cuando las personas o las empresas realmente tienen éxito, a menudo se enamoran de sí mismos. Dejan de innovar, de trabajar duro, de asumir riesgos y comienzan a dormirse en los laureles. Se vuelven defensivos y gastan sus energías en proteger su éxito, en lugar de mantenerse fieles a los principios que los llevaron a la cima. Cada vez que comparto este punto de vista en una sala llena de altos ejecutivos, todos están de acuerdo. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo de mi vida cotidiana. Hace un par de fines de semana llevé a los chicos a nuestro restaurante italiano favorito. Allí, la comida es excelente. Tienen la mejor bresaola fuera de Italia, una pasta deliciosa y unos cappuccinos tan cremosos que dan ganas de trabajar como camarero. Sin embargo, el servicio es deficiente. Deficiente, 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 como en tantos lugares. ¿Y por qué? Porque siempre está lleno. Y porque les va tan bien que lo dan por sentado. ¿Y sabes qué? Para ellos es el principio del fin. Me encanta tomar fotografías. Mi padre me enseñó a documentar mi vida a través de las fotos. Por lo tanto, suelo llevar una cámara conmigo. Le pedí al camarero si podía tomar una foto de mis hijos y yo mientras disfrutábamos de los espaguetis. No tengo tiempo, fue su respuesta brusca. Increíble. Demasiado ocupado para dedicar 5 segundos a hacer feliz a un cliente. Demasiado ocupado para ayudar un poco. Demasiado ocupado para mostrar un poco de humanidad. Cuanto más éxito tengas tú o tu empresa, más humilde y más atento con tus clientes, debes mostrarte. Nada conduce al fracaso tanto como el éxito. Richard Carrión tiene razón. Y también David Neeleman, el director ejecutivo de JetBlue, quien me dijo, cuando ganas dinero y mejoras tus márgenes, tiendes a volverte descuidado. Muchos altos ejecutivos no se dan cuenta. Cuanto más éxito tengas tú o tu empresa, más humilde y más atento debes ser con tus clientes. Más comprometido con la eficiencia y la mejora debes estar, y debes actuar con mayor rapidez e incorporar un valor creciente a lo que hagas. En el momento en que dejes de hacer lo que te llevó a la cima de la montaña, comenzarás a deslizarte hacia el fondo del valle.
4. Sé una estrella de rock en el trabajo. Acabo de leer un artículo en Fortune sobre la gente de Google y su éxito económico, que me ha estimulado un montón de ideas. Para eso sirve la lectura, ¿no? Me ha hecho reflexionar sobre la importancia de sobresalir plenamente en el trabajo, de dar lo mejor de tu talento y lanzarte por completo, de ser apasionado con tus metas y objetivos, de entregarte por entero a tus propósitos y oportunidades, de convertirte todos los días en una estrella de rock, cuando se trata de ganarte el sustento. El trabajo otorga significado a nuestra existencia. Impacta en nuestra propia valía y en cómo percibimos nuestro lugar en el mundo. Ser excepcional en lo que haces no es solo algo que desempeñas para la empresa donde trabajas, es un regalo que te haces a ti mismo. Ser extraordinariamente competente en tu labor despierta el respeto propio, el disfrute y hace tu vida mucho más interesante. Las recompensas llegan a las personas que hacen cosas buenas. Y cuando pones todo tu talento y tu más sincero esfuerzo en el trabajo que realizas, en realidad estás preparando el terreno para que tu experiencia de vida sea más enriquecedora, más satisfactoria. ¿Cómo te sientes después de un día sumamente productivo? ¿Cómo te sientes cuando has dado lo mejor de ti, te has divertido con tus colegas y te has esforzado un poco más con tus clientes? ¿Cómo te sientes cuando has puesto alma en lo que haces para ganarte la vida? ¿Cómo te sientes cuando has alcanzado tus mayores objetivos y los has logrado? ¿Te sientes bien, no es así? Y no necesitas un título pomposo para hacer el mejor de los trabajos. Esta idea me recuerda las palabras de Martin Luther King, uno de mis héroes, que una vez dijo: si un hombre está destinado a barrer las calles, debería barrerlas igual que Miguel Ángel pintaba, Beethoven componía o Shakespeare escribía. Debería limpiar las calles tan impecablemente que los habitantes del cielo y de la tierra se detuvieran para decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Y no necesitas un título rimbombante para hacer el mejor de los trabajos. Así que, sé una estrella de rock, hoy, en tu trabajo. Sal al escenario y pon tu corazón en ello. Ofrece la actuación de tu vida. Motiva a tu audiencia y consigue que te aplaudan. Conviértete en el bono de los vendedores de grapas. Sé el Keith Richards de la contabilidad. Transfórmate en el Jimi Hendrix de los recursos humanos. Y cuando te vuelvas famoso y la gente de todo el mundo te pida un autógrafo, mándame unas líneas. Me encantará saber de ti. 5. Tus días definen tu vida. Gran idea, tus días son como tu vida en pequeña escala. Al igual que experimentas tus horas, así transcurren tus años. De la misma forma en que vives tus días, moldeas tu vida. En realidad, lo que realizas en el momento presente está configurando tu futuro. Las expresiones que emites, las ideas que surgen en tu mente, los alimentos que consumes y las acciones que emprendes están definiendo tu destino, dando forma a lo que eres y a lo que tu vida representa. Pequeñas decisiones llevan con el tiempo a grandes consecuencias. No hay días insignificantes. Del modo en que vives tus días, así das forma a tu vida. Cada uno de nosotros está destinado a alcanzar la plenitud. Cada uno de nosotros posee un poder infinito en su interior. Cada uno de nosotros ejerce un impacto considerable a su alrededor si así lo elige. Pero, para que este potencial que reside en nuestro ser pueda desarrollarse, debemos utilizarlo. Y cuanto más lo empleamos, más fuerte se vuelve. Cuanto más canalizamos ese poder, más confianza en nosotros mismos ganamos. Henry David Thoreau lo expresó de manera elocuente cuando escribió: no conozco circunstancia más inspiradora que la indudable habilidad del ser humano para elevar su vida mediante el esfuerzo consciente y deliberado. Y el experto en publicidad Danny Deutsch dio una versión más contemporánea de la misma idea cuando escribió en su libro Often Wrong, Never Endowed. Por cada persona que tiene lo necesario, el único entre 100 que alcanza algo significativo es aquel que se pregunta:
porque no yo, y va tras ello. Los mejores entre nosotros no son más talentosos que los demás. Simplemente dan pequeños pasos cada día mientras avanzan hacia una vida más plena. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y antes de que se den cuenta, han llegado a un lugar llamado extraordinario. 6. Tómate un café con Gandhi. Leer es una de las mejores prácticas que conozco para mantenerse en forma y en lo más alto. Leer un buen libro es como entablar una conversación con su autor. Y nos moldeamos a través de nuestras conversaciones. Piénsalo esta noche, leyendo la autobiografía de Gandhi, Historia de mis experiencias con la verdad. Mientras disfrutas de una taza de café, puedes contemplar el mundo a través de sus ojos y comprender qué lo motivaba. ¿Quieres conocer más sobre Madonna? Pues toma su libro. Y lo mismo se aplica a Jack Welch, la Madre Teresa de Calcuta, Bill Gates, Salvador Dalí o el Dalai Lama. Además, cuando lees un libro de alguien a quien admiras, siempre adquieres algo de su talento. La mano que cierra un buen libro nunca será la misma que lo abrió. Como expresó Oliver Wendell Holmes, una mente que se ha ampliado con una nueva idea, nunca puede volver a sus dimensiones originales. Cuando era joven, mi padre solía decirme, puedes ahorrar en alquiler o en comida, pero nunca escatimes en invertir en un buen libro. Esta poderosa idea me ha acompañado toda la vida. Su filosofía sugiere que basta con descubrir una sola idea en un solo libro, para elevarte a un nivel superior y transformar así tu visión del mundo. En consecuencia, nuestra casa siempre estaba llena de libros. Actualmente, me esfuerzo por dedicar al menos una hora al día a la lectura. Es una práctica que me ha transformado. Gracias, papá. Quizás el mejor legado que pueda dejar a mis hijos cuando muera sea mi biblioteca. Tengo libros sobre liderazgo, relaciones humanas, negocios, filosofía, bienestar, espiritualidad, grandes biografías y muchos otros temas que me interesan. Buena parte de ellos los he descubierto en librerías de todo el mundo durante mis viajes de negocios. Esos libros han moldeado mi pensamiento. Han dado forma a mi filosofía personal. Me han convertido en el hombre que soy. Para mí, mis libros son invaluables. Cuando lees un libro de alguien a quien respetas, siempre se te contagia algo de su talento. El viejo dicho es cierto, saber leer y no leer es casi lo mismo que no saber leer. Dedica un tiempo cada día para leer algo de calidad. Llena tu mente con nuevas ideas y pensamientos brillantes. Utiliza los libros para nutrir tu alma de esperanza e inspiración. Y recuerda esto, si aspiras a ejercer el liderazgo, necesitas inevitablemente leer. Y si, al igual que yo, tienes la costumbre de comprar más libros de los que podrás leer nunca, no te sientas culpable, estás enriqueciendo tu biblioteca y eso es una hermosa labor. 7. Juégate el pellejo. Cometo más errores que la mayoría de las personas. Me equivoco constantemente. He cometido errores en los negocios. He cometido errores en mis relaciones. He cometido errores en mi vida. Solía cuestionarme por qué me sucedía esto. Solía compadecerme de mí mismo y caer en la terrible enfermedad conocida como victimismo infinito. Pero ahora lo comprendo. No hacía más que tropezar en mi camino hacia una vida más elevada. El fracaso es el tributo que se paga por la grandeza. El fracaso es el componente esencial de cualquier logro significativo. Como escribió el experto en innovación, David Kelley, equivócate rápido. Triunfa antes. No puedes tener éxito sin salir de tu zona de confort y asumir ciertos riesgos calculados. Sin riesgo, no hay recompensa. Y cuanto más riesgos tomes en la búsqueda de tus sueños, más errores cometerás. Demasiadas personas viven en lo que yo llamo el cómodo puerto de lo conocido. El mismo desayuno desde hace 20 años.
El mismo trayecto al trabajo desde hace 20 años. La misma conversación desde hace 20 años. Las mismas ideas desde hace 20 años. No tengo nada positivo que decir sobre este tipo de vida. Si te hace feliz, genial. Pero no conozco a nadie que sea feliz viviendo de esa manera. Si sigues viviendo como siempre lo has hecho, obtendrás los mismos resultados de siempre. Einstein definía la locura como hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Sin embargo, mucha gente organiza su vida de esa manera. La verdadera felicidad llega cuando te esfuerzas y tomas riesgos. Por supuesto, cometerás más errores, pero sabes que el éxito llamará más a menudo a tu puerta. El fracaso es simplemente una etapa en el proceso que conduce a la excelencia. Los errores son la insignia de la excelencia, dijo el consultor de gestión Tom Peters. Las mejores empresas del mundo han experimentado más fracasos que las normales. Las personas más exitosas del mundo han tenido más fracasos que las personas comunes. Para mí, el único fracaso radica en no intentarlo o no arriesgarse. El verdadero peligro yace en una vida sin riesgos. Mark Twain lo expresó de manera perfecta cuando dijo, dentro de 20 años lamentarás mucho más las cosas que no hiciste que las que hiciste. El verdadero riesgo se halla en una vida sin riesgos. Por tanto, adelante. Pide la mejor mesa en tu restaurante favorito. En tu próximo viaje en avión, pide que te pongan en primera clase, que tengas suerte. Reclama más colaboración a tu compañero de trabajo. Pide más amor a la compañera de tu vida. Hazlo. Te desafío. Recuerda, no hay ningún juego en el que puedas ganar si no juegas. 8. Déjate llevar por los pequeños placeres. Hace algún tiempo, me encontraba en nuestro club de tenis con mis hijos, quienes son excelentes jugadores. Yo, en el mejor de los casos, soy un eficiente recogepelotas. Un caballero que calculo tendría alrededor de 70 años, se acercó y entablamos una conversación. Resultó ser una persona fascinante que había disfrutado de una vida plena. Después de unos momentos, cerró los ojos y mostró una sonrisa. ¿Qué sucede?, le pregunté. Su respuesta fue memorable. Nada relevante, simplemente me siento en el paraíso. Perfecto. Algunos de los mayores placeres de la vida son los más simples. Enriquece tu vida con ellos, y tu corazón será feliz. En este momento en el que todos anhelamos más, deseamos más y poseemos más, encontré muy gratificante escuchar a alguien hablar sobre las alegrías modestas de la existencia. Quiero ser claro, no tengo ninguna objeción a las posesiones materiales. Contrariamente a la creencia común, el monje que vendió su Ferrari no es una diatriba contra el dinero, ni contra disfrutar de una vida confortable. El mensaje en ese libro era simple: recuerda que es lo más importante para una vida plena. Conduce un Mercedes, usa Louis Vuitton, hospédate en hoteles de lujo y gana mucho dinero si esas son las cosas que te hacen feliz. Por supuesto, la vida está repleta de bienes materiales que sin duda hacen nuestro viaje más placentero. No hay razón para sentirse culpable por disfrutar de ellos. Pero, por favor, no descuides esos tesoros simples pero preciosos que te acompañan en tu camino, como las relaciones personales significativas, dar lo mejor de ti en un trabajo que amas o explorar el mundo y maravillarte con la belleza de la naturaleza, como un atardecer o una noche estrellada. Algunos de los mayores placeres de la vida son los más simples. Enriquécela con ellos, y tu corazón será dichoso. Ahora puedes empezar a sentirte como si estuvieras en el paraíso. 9. Tómate tiempo para pensar. Debido al tipo de trabajo que hago, tengo la fortuna de encontrarme con individuos interesantes de diversos sectores de la sociedad. Me encuentro con directores de cine, poetas, brillantes académicos, eruditos profesores y emprendedores visionarios.
Cada uno de estos encuentros me ha enseñado algo y ha dejado su huella en mi forma de ver las cosas. Recientemente, compartí una cena con uno de los principales ejecutivos de Asia y le pregunté sobre el motivo de su extraordinario éxito. Él sonrió y me respondió: todas las mañanas dedico un tiempo a pensar. Sí, cada mañana pasa al menos 45 minutos con los ojos cerrados sumido en sus reflexiones. No medita. No reza. Simplemente piensa. A veces, analiza desafíos empresariales, en otras ocasiones, contempla nuevos mercados. A menudo, se sumerge en una introspección sobre su vida y sus aspiraciones. De vez en cuando, incluso dedica hasta 6 horas a esta actividad, sentado en silencio, quieto, con los ojos cerrados, reflexionando. Dedicar tiempo al pensamiento es una estrategia brillante para alcanzar el éxito en el liderazgo y en la vida. Demasiadas personas pasan las horas más productivas del día dedicadas exclusivamente a la acción, sin detenerse a pensar. Recientemente, un cliente me confesó: a veces estoy tan ocupado que ni siquiera sé qué estoy haciendo tan frenéticamente. Pocas cosas resultan tan desalentadoras como invertir todo tu tiempo y energía en escalar una montaña, solo para descubrir al llegar a la cima que era la montaña equivocada. Como expresó sabiamente Peter Drucker, el experto en gestión empresarial, no hay nada más inútil que hacer eficientemente lo que no es necesario hacer. Peter Drucker, el experto en dirección de empresas, lo explicó admirablemente: no hay nada tan inútil como hacer de un modo eficiente aquello que no es necesario hacer. Reflexionar y elaborar estrategias es el primer paso en el camino hacia la excelencia. La claridad antecede al éxito. Al reflexionar más, obtendrás una mejor comprensión de tus prioridades y de los aspectos en los que necesitas enfocarte. Tus acciones serán más directas, deliberadas e intencionadas. Tomarás decisiones más acertadas y realizarás elecciones más juiciosas. Dedicar más tiempo a la reflexión te hará menos reactivo. Te volverás más preciso en la gestión del tiempo, lo cual, a su vez, te proporcionará más tiempo. El tiempo que inviertas en reflexionar despertará en ti ideas sorprendentes y te inspirará grandes sueños. Lewis Carroll lo explicó maravillosamente en Alicia en el País de las Maravillas, cuando escribió: no sirve de nada intentarlo, dijo Alicia. Me atrevo a decir que no has tenido mucha práctica, repuso la reina. Cuando tenía tu edad, siempre lo hacía media hora todos los días. A veces había llegado a creer en 6 cosas imposibles antes del desayuno. 10. El liderazgo comienza en ese pequeño sobreesfuerzo. Acababa de dejar a Colby y a Bianca en el colegio y me dirigía en coche al despacho, cuando me asaltó una idea que me obligó a detenerme. Así, me quedé allí, en el arcén de la carretera, con los intermitentes de emergencia parpadeando, mientras la anotaba en mi BlackBerry, porque no quería dejar de compartirla contigo. La gran idea, el liderazgo y el éxito, empieza con ese pequeño sobreesfuerzo. La gente normal no dedica mucha atención a ese pequeño sobreesfuerzo, pero ¿quién ha dicho que tú eres como los demás? El liderazgo se puede observar cuando un vendedor realiza algunas llamadas adicionales al final de un día agotador, no porque sea lo más conveniente, sino porque es lo correcto. El liderazgo se puede apreciar cuando un ejecutivo ha terminado un informe que le ha demandado dar lo mejor de sí mismo, y después de un tiempo, vuelve sobre él para perfeccionarlo y mejorarlo aún más. El liderazgo se puede evidenciar cuando un equipo cumple con las promesas hechas a sus clientes y además va más allá, motivándolos. El liderazgo se puede notar en la persona que se resiste a la tentación de quedarse bajo las mantas en una fría mañana de invierno y sale a correr, no porque correr varios kilómetros en una mañana helada sea divertido, sino porque es beneficioso. Por favor, considera esta idea. Creo que es muy relevante. Aquellos que forjan una carrera y una vida destacadas son aquellos que dedican la mayor parte del tiempo a ese pequeño esfuerzo adicional. Sí,
La gente común no presta mucha atención a ese pequeño esfuerzo extra, pero ¿quién ha dicho que tú eres como los demás? 11. Mick Jagger y los puntos de referencia. El lunes pasado vi a un individuo de 62 años que cautivaba a 300,000 entusiastas seguidores durante 2 horas. Sí, Mick tiene 62 años y se puede decir que el que en su juventud fue el vocalista de los Stones está envejeciendo. Sin embargo, aún conserva su carisma. Aún se mueve con la misma energía. Aún irradia juventud. Mientras lo observaba, recordé unas palabras que había estado compartiendo últimamente en mis conferencias, modelos a seguir. La semana pasada escuché a alguien decir, estoy llegando a los 60, casi al final de mi vida. Pero no es así, si Mick es tu modelo a seguir. Los modelos a seguir positivos te ofrecerán una nueva perspectiva y te abrirán puertas a nuevas posibilidades. Se abrirán puertas que nunca habrías imaginado. Lance Armstrong es un excelente modelo a seguir en términos de perseverancia. Mi padre es un buen ejemplo de integridad. Mi madre es un buen modelo a seguir en términos de amabilidad. Mis hijos son un inmejorable modelo a seguir en lo que respecta al amor incondicional y la curiosidad insaciable. Richard Branson es un modelo a seguir excepcional en cuanto a vivir una vida plena. Madonna es un gran referente en cuanto a capacidad de reinventarse a sí misma. Peter Drucker era un ejemplar modelo a seguir para entender la importancia de una vida dedicada al aprendizaje. Nelson Mandela lo es en todo lo relacionado con el coraje y el humanitarismo. A menudo solo tenemos modelos a seguir débiles, lo que nos hace ver las limitaciones de la vida en lugar de las oportunidades. Con modelos a seguir de alta calidad, realizarás tu máximo potencial y la vida tendrá mucho más atractivo. Como ser humano, estarás en una categoría superior si eliges a las personas adecuadas como modelos a seguir. Todos estamos hechos de la misma materia. Todos estamos compuestos de carne y hueso. Si ellos han podido alcanzar la cima, tú también puedes. Solo necesitas seguir los mismos pasos que tus modelos a seguir tomaron para alcanzar el éxito. Los puntos de referencia positivos te proporcionarán una nueva forma de ver las cosas y te abrirán el camino a nuevas posibilidades. Puertas que nunca habrías imaginado que existían, empezarán a abrirse. Y te diré una cosa, cuando tenga 62 años, quiero ser como Mick Jagger. Porque él no ha hecho más que empezar. 12. Los negocios son relaciones. Estoy sentado en un avión, rumbo a Frankfurt, mientras redacto este capítulo. Pasé el día de ayer en una reunión con las personas que han distribuido el monje que vendió su Ferrari en todo el mundo. Cada otoño, Frankfurt cobra aún más vida cuando 250,000 de individuos relacionados con la industria editorial acuden a la ciudad para participar en la feria del libro más importante del mundo. Para mí, el día de hoy marca el final de la gira promocional de 20 días que me ha llevado por toda la India, uno de mis destinos favoritos para visitar, pasando por Estambul, un lugar maravilloso, hasta llegar a esta pequeña urbe alemana. Durante estas 3 semanas he adquirido una gran cantidad de conocimientos. He conocido a muchas personas que me han honrado con su amabilidad. Me ha impresionado la cantidad de individuos que están alcanzando la plenitud en sus vidas y liderando mediante el ejemplo. Y sobre todo, me han recordado que pocas cosas son tan cruciales como establecer relaciones. A veces es fácil olvidar que, en última instancia, tanto los negocios como la vida giran en torno a cultivar vínculos humanos. Durante la gira, me he divertido con mis lectores durante las sesiones de firmas. He compartido comidas con los clientes para los que realizamos trabajos de desarrollo de liderazgo. He tomado café con mis editores. He conocido a las personas que integran la comunidad que se ha congregado en torno a mi mensaje. Y ellas me han conocido a mí. Es fundamental entender que las personas desean y aprecian saber que eres auténtico, respetuoso,
amable y digno de confianza. Quieren sentirte, tocarte, mirarte a los ojos y entender cuáles son tus motivaciones y pasiones. Cuando perciben que eres genuino, se abren contigo. En tu caso, cuando vean que te preocupas por sus intereses, confiarán en ti sin dejar de tener en cuenta los tuyos. Una vez que comprendan que eres una buena persona, ellos serán buenos contigo. Y tu carrera, junto con tu vida, alcanzará un nivel de excelencia basado en esas relaciones de confianza. A veces es fácil olvidar que las personas hacen negocios con aquellos a quienes les caen bien y les hacen sentir bien. Es algo simple, lo sé. Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos enfocamos en dominar lo básico. El éxito depende principalmente de mantenerse fiel a los principios fundamentales. La única cosa similar a la ciencia de la balística es la ciencia de la balística. A veces es fácil olvidar que las personas hacen negocios con la gente que le gusta. Por tanto, te invito a que salgas de tu despacho y des una vuelta. Salir por ahí hace que ocurran cosas buenas. Nada sucede realmente hasta que te pones en marcha. Estrecha manos, ve a comer, muestra genuino interés, reparte buena voluntad, predica tu mensaje. Recuerda que para que alguien te eche una mano, antes tienes que haberle llegado al corazón. Y que los negocios de lo que tratan en realidad es de relaciones humanas. 13. Lecciones de vida de Bob Esponja. Bob Esponja es mi ídolo. Esta mañana, mientras desayunaba con los niños, Bianca, mi hija de 9 años, me hizo una pregunta sobre ese extravagante personaje de dibujos animados. Papá, Bob Esponja es una persona de verdad. Al principio, me hizo reír. Luego, me hizo reflexionar. Si Bob Esponja fuera una persona real, el mundo sería un lugar mejor. De verdad. Aquí tienes 4 lecciones que Bob Esponja puede enseñarnos para tener más felicidad en la vida. Sé el perpetuo optimista. Ese individuo, debería decir Bob Esponja, siempre ve lo positivo en cualquier situación. Es innegable que nuestra mentalidad moldea nuestra realidad. Y como Bob Esponja siempre ve lo mejor, lo encuentra. Valora a las personas. Bob Esponja entiende el verdadero significado de la amistad. Ama a sus compañeros de fondo de bikini, incluso a Calamardo Tentáculos, que siempre gruñe para tomar prestadas las palabras de mis hijos. Bob Esponja comprende que el respeto y priorizar a los demás son 2 elementos fundamentales para construir relaciones sólidas. Sé auténtico. Bob Esponja es único. Muchos de nosotros tememos ser nosotros mismos y sacrificamos nuestros sueños para seguir a los demás. Trágico. Ser fiel a uno mismo, escribió William Shakespeare. Ten el coraje de ser tu verdadero y mejor yo. Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, dijo una vez, no puede haber 2 tú. Muchos de nosotros tenemos miedo de ser nosotros mismos y renunciamos a nuestros sueños para seguir a los demás. Ríe y diviértete. No tiene sentido tener éxito y estar triste. Es absurdo. Sí, corre hacia la cumbre, pero disfruta de la ascensión. La vida no está hecha para que sea un calvario, sino una celebración. Por lo tanto, pásatelo en grande mientras persigues y atrapas tus más queridos sueños. 14. Cómo convertirse en un ser humano más feliz. Aquí tienes una idea simple, que resulta maravillosa para los ejecutivos y empresarios a los que asesoro. Si deseas aumentar tu felicidad, realiza más actividades que te hacen feliz. Sé que parece obvio, pero no lo es. A medida que nos distanciamos de los maravillosos años de la infancia, muchos de nosotros dejamos de participar en aquellas actividades que nos llenaban el corazón de alegría. Un alto ejecutivo, cliente mío, recientemente compartió que solía disfrutar de largos paseos en bicicleta cuando era niño. Dejé de hacerlo cuando tuvimos hijos y las demandas del trabajo lo hicieron imposible.
mi vida se volvió más ocupada. Sin embargo, esos momentos en mi bicicleta son algunos de los mejores días de mi vida. Otro cliente, un empresario de éxito abrumador, reveló que su mayor pasión era tocar la batería en una banda de rock. Esos fueron tiempos increíbles. Luego, comencé con el negocio, y este consumió todo mi tiempo. Extraño tocar música. Me sumergía en ello. Aquí está el plan: haz una lista con las 10 actividades que más te apasionan, las 10 cosas que te llenan de gozo y te recuerdan lo placentera que puede ser la vida. Luego, durante las próximas 10 semanas, reserva tiempo en tu agenda semanal para una de ellas. Una idea poderosa: las actividades programadas son las que se realizan. Hasta que no programes algo, ese algo será solo un concepto, y las personas destacadas no construyen una vida notable sobre conceptos. Construyen su grandeza a través de acciones y una ejecución de estas que roza la perfección. Realizan actividades. Este plan de 10 semanas es efectivo. Cuando vuelvas a realizar aquellas actividades que te llenaban de alegría y te hacían sentir como en la gloria, volverás a experimentar ese estado de felicidad que quizás hayas perdido. Y parte del propósito de la vida es ser feliz. Verdaderamente feliz. Y recuerda, cuando vuelvas a hacer las cosas que te alegraban el corazón y te hacían sentir como si estuvieras en la gloria, volverás a entrar en contacto con ese estado de felicidad que puede que hayas perdido. Has escuchado Éxito, una guía extraordinaria. De Robin Sharma. Capítulos 1 a 14. Una creación de Rose, crecimiento personal. Gracias por acompañarme. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí. Soy Rose y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud, hasta el próximo video.